¿Estoy bien enfocado o no? A ver. Muy buenas a todos, Hamza Motivación. Aquí estamos en el parque de Montjuïc en Barcelona, un parque muy bonito. Os aconsejo venir a verlo porque es un parque excepcionalmente bonito, muchos espacios verdes, muy relax, un ambiente muy tranquilo para venir a trabajar, descansar o solamente pasear con el novio o la novia. El focus por mí es poder concentrar y tener una visión muy clara de lo que me pasa y de lo que estoy haciendo en el momento o en mi vida. Está buena esta, ¿eh? No está mal. Poder enfocar un objetivo, un sueño. En el baile, por ejemplo, trabajar una parte del cuerpo. En tu manera artística, por ejemplo, eres un artista muy bueno, pero a nivel de venderte no eres muy bueno. Entonces enfoca un poco más la parte marketing. ¿Ok? Alors, ¿cómo? Como primero yo creo que es aprender un poco a conocerse mejor, ¿ok? Para empezar, ¿ok? Saber lo que te gusta, saber por ejemplo dónde te gusta descansar o qué te gusta hacer, tu pasión o todas estas cosas. Así puedes enfocarte mejor en lo que vas a hacer. Por ejemplo, muchas veces a nivel del baile, en mis formaciones, cuando la gente viene en mis formación o cuando voy a dar workshop o clase o cosas así, lo que digo es que cogen un papel y que escriben 5 cosas que les gusta mucho dentro del baile. Okay, por ejemplo, algunos me van a escribir hacer movimiento fluido, algunos otros me van a escribir hacer líneas, algunos otros me van a escribir, por ejemplo, el hecho de grabar movimiento con la música. Algunos otros me van a decir, por ejemplo, el hecho de poder interpretar y transmitir una historia o cosas así. Entonces, enfocáis, por ejemplo, mañana enfoca tu energía sobre una de las cosas que has escrito. Entonces, focus, la palabra F es fijarse sobre un objetivo y dar la energía adecuada a este objetivo. Súper fácil. Entonces, por ejemplo, tú quieres perder peso, fijarte sobre este objetivo es dar energía adecuada para perder peso. Entonces sería comer mejor, ir a tener un planning para ir a correr, ¿okay? Fijarse en un punto, pero de una manera un poco, voy a decir, positiva, ¿ok? Si siempre, por ejemplo, te centras en algo malo, oh, el gobierno nos roban, oh, el mundo es peligroso, oh, no quiero hacer esto porque tengo miedo de no hacerlo bien, y cosas así. Si fijas y si te enfocas toda tu energía en esto, pues es lo que vas a traer. Fijarse sobre un objetivo y dar energía a este objetivo. F. La O. Organización de lo que estás haciendo, de tus objetivos. ¿Okay? Planificar un poco tus objetivos, lo más importante y lo menos importante. Y optimizar un poco todo lo que es tu entorno. Debes tener gente alrededor tuyo que te permiten soñar y te permiten ver que es posible. ¿Okay? Ir a ver a gente que te va a poder
y te va a dar consejos y te van a dar ilusión, energía para poder realizar tus sueños, tus objetivos, ¿ok? El C de cortar la cosa, quitar todas las distracciones, el móvil, el Facebook, el Instagram, el Snapchat, el no sé qué, no sé cuál, ¿ok? Si, por ejemplo, estás entrenando tu baile o estás trabajando un objetivo concreto, ponte un tiempo para poder trabajar la cosa que quieres hacer. Un consejo durante, por ejemplo, media hora, esta media hora, por ejemplo, pues cortas todo tipo de distracción. La voy a hacer así, la U. Usar bien su tiempo. Tienes que darte cuenta que tu tiempo es muy importante. Yo he visto una película hace poco con Justin Timberlake que se llama Time, o algo así. La historia es en el futuro tienes que pagar todas las cosas, no con dinero, pero con el tiempo, ¿ok? Entonces esto, date cuenta que el tiempo es muy importante, entonces usar bien tu tiempo al máximo, ¿ok? Para acabar, la palabra S es ser tú mismo, ser la persona que tú quieres ser un ejemplo para los demás, entonces, por ejemplo, aprender a gestionar tus emociones, por ejemplo, conocer un poco más tus valores. Yo tengo un ejercicio muy bueno para poder hacer esto, es imagino mi versión perfecta, la mejor versión de lo que puedo ser. ¿Qué sería? Entonces, ¿qué sería Lamza? Su mejor versión. Entonces, cierro los ojos y me imagino todo lo que quiero ser, todo lo que quiero tener en mi vida, al día a día, pues me centro y me enfoco sobre esta imagen. Muchas gracias por ver este video, espero que no ha sido muy largo. Después de este video, para la gente que quiere trabajar más su baile, hay una versión del Focus, cómo trabajar su baile. Si te ha gustado este video, pues yo creo que no hace falta decirlo. Dale un like y dime, por ejemplo, en la descripción en qué te enfocas más tú en tu vida y qué te permite ser más enfocado. ¿Ok? Gracias, nos vemos en otro video. Céntrate y sea la persona que quieres ser. ¿Ok? Que eso es el más importante.